Today, the message, what the Lord Jesus said to us, or his invite to us, live in the kingdom of God. So the question is, what is the kingdom of God? And many of us, we are confused because we believe only the kingdom of God is in heaven. But when Jesus, he was sent by Almighty God Yahweh, and he's established his ministry, the church, he says very clearly, the time is fulfilled. The kingdom of God is here. So our Lord Jesus, he's established the kingdom of God. And the question is, if you see here two different views, one of them says when Jesus he saw Andrew and Simon, he said to them, follow me. And right away they left everything and followed Jesus. At the same time, when he saw John and James, and he told them, follow me, they left everything and they followed Jesus. So this is what it is to live into the kingdom of God. At the moment when we have an encounter with Jesus, he said to us, follow me. And this is very difficult, but impossible. Because many of us, since we live into the world, most of the people, they want to live according with the world. And it's difficult for the humans to leave the world and live into the kingdom of God. And what it means to live into the kingdom of God? To be obedient to Christ. Queridos hermanos, hoy en este día, que es el tercer domingo después de Epifanía, el Señor Jesús nos sigue invitando a vivir en el reino de Dios. Y ahí hay una confusión muy notable entre la humanidad. Muchos pensamos que el reino de Dios solo está en los cielos y que es en el momento que morimos para ir allá con Él. Y la realidad es que cuando el Señor Jesús nació, vivió entre nosotros y estableció su ministerio y empezó la obra de Dios llamada iglesia, en ese momento estableció el reino de Dios. ¿Qué significa vivir en el reino de Dios? Eso es algo complicado, pero no difícil. ¿Por qué? Porque en el mundo nos ofrece toda clase de distracciones que a Dios no le agradan. Pero para poder nosotros someternos al reino de Dios, pues tenemos que conocer a Cristo Jesús. Y vemos en esta parte bíblica hoy dos escenas importantes. Una es Simón y Andrés, que estaban echando las redes en el mar, y los encontró el Señor Jesús y les dijo, síganme. Y la actitud de ellos, obediente, inmediatamente siguieron al Señor Jesucristo. De la misma manera, hoy también vemos que Santiago y Juan fueron llamados por el Señor y dejaron a su papá Zebedeo y se fueron con el Señor Jesús. Es muy difícil dejar todo por seguir a Jesucristo, pero no es imposible. Muchos de los consagrados hemos abandonado todas las cosas del mundo por seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de vivir en el reino de Dios? Es aprender a vivir en obediencia a Cristo Jesús y a su vez nos preparamos para ir a la vida eterna. O sea, la vida no nada más es aquí en este momento terrenal. Cuando nosotros terminemos nuestra jornada de vida, ¿a dónde queremos pasar el resto de la eternidad? ¿En la muerte eterna o en la vida eterna? Y ahí está la respuesta que nosotros estamos buscando. Para poder pertenecer a la vida eterna, tenemos que buscar a Dios. Today, on this message, we have the questions where we want to be after we finish our life here in this planet. Now, if we start to live into the kingdom of God in obedience to Jesus Christ, at the same time, we
working to be ready for go to heaven. Because we have to make the decision. Nosotros mismos tenemos que hacer la decisión. If you see today on the fish reading was taken from the prophet Jeremiah, if I remember well, God says in verse 21, a voice on the bell heads up is heard. In other words, God, He saw how it's difficult our lives here in this life, but He's invited to us. If you see in verse 22, He said, return, all faithful sons, get back to God, return to God, because in God is the only way we can have a better life in this life, but at the same time, we're looking to be for the eternal life. Hoy en este día, en la lectura tomada del profeta Jeremías, en el verso 21, el profeta Jeremías dice que dice el Señor, se oyen voces en las lomas desiertas, quiere decir en el mundo, donde hay tanto sufrimiento, gente atrapada por el alcohol, por las drogas, por la vida corrupta, por tantas cosas que nos apartan de Dios. Y Dios nos dice en el verso 22, vuélvanse a mí, hijos rebeldes, y yo les curaré la rebeldía. Dios nos está invitando, nos está llamando a venir a Él, y Él nos sanará de nuestros errores, de nuestra rebeldía. Tenemos que reconocer que sin Dios no somos nada, que sin Él no podemos tener vida aquí en esta tierra, mucho menos en la vida eterna. Por eso, hoy debemos reconocer que solo en Cristo Jesús podemos no solo vivir mejor aquí, sino irnos a la vida eterna. You know, today, on the psalm He's made sure to us, our God, Yahweh, is a God of forgiveness. He is the only one. He can rescue ourselves. There's no another one. God is full of mercy, full of redemption, and His life to rescue every humankind. But it's our decision where we want to be. Hoy, en este día, el salmista nos dice que el Dios que nosotros seguimos es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia, es un Dios que está dispuesto a perdonarnos, a redimirnos. Pero nosotros tenemos que admitir que somos pecadores y regresar a Dios. Sin Él no podemos tener una vida mejor. Y no podemos tener una vida mejor aquí en la tierra, pues mucho menos vamos a tener una vida mejor en la vida eterna. ¿Por qué? Porque tenemos que acercarnos a Dios. Amén. So, on the second reading was taken from the first letter to the Corinthians. He said to us in verse 22, for he who was called in the Lord as a slave is freed man of the Lord. In other words, if you was rescued by God, when you was in the middle of the alcohol, on the middle of the drugs, on the middle of a dysfunctional life, and Jesus, you are free, you are a new person. So what do you have to look back and get back in that of life? We are new creation of God in Jesus Christ. Dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el verso 22, pues el que era esclavo cuando fue llamado a la fe, ahora es un hombre libre en el Señor. Amén. Porque dice, ¿de qué esclavitud está hablando él? Que muchos hemos estado atrapados como esclavos del alcohol, de la drogadicción, de la vida de parranda, de los malos tratos, de deshonestidad, somos, no sé si igual que se dicen chanchulleros, gente que hacen cualquier trampa y son personas deshonestas, están cautivos, son esclavos del mal. Pero el que viene a Cristo, Cristo los libera y los hace libres. Entonces, como hoy somos libres, no podemos regresar a ser esclavos. Solo hay una decisión que hacer: seguir a Cristo.
There's only a decision you have to make today. Follow Jesus. That is the reason I ask you, please stand. Por eso les pido que se pongan de pie y canten conmigo. He decidido seguir a Cristo. Himno 303.